Bienvenidos a Psicomatrona, el podcast de la maternidad real. Y hoy tenemos a una invitada especial, Ana, que a los 20 días de dar a luz, con ese cuerpo frágil que se nos queda después de un parto difícil, pues tuvo que hacer algo que cambiaría su posición, sobre todo a nivel laboral. Ana, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por dar voz también a una parte de la maternidad que muchas veces queda invisible. Ana, para los que no te conocen, cuéntanos un poquito quién eres, de dónde vienes, qué ha pasado. Sí, bueno, mi nombre es Ana Mayor, vengo del municipio de Santa Lucía, he vivido toda mi vida ahí, he nacido ahí, aunque me he movido por distintos barrios, Doctoral, Casa Pastores, ahora vivo en vecindario. Y bueno, pues como cualquier mujer, ¿no? Que yo creo que en algún momento dado, si se propone pues, ser madre, tomo la decisión de ser madre, en este caso pues con mi pareja, en una relación consolidada y con una situación laboral pues también relativamente estable. Yo venía de trabajar en una empresa con una antigüedad de 20 años y bueno, era el momento de ser madre. Y sí es verdad que a ese momento pues, se le fueron sumando luego cosas que vinieron de manera inesperada, sí, pero bueno, que tampoco eran del todo nuevas, porque sí es verdad que yo a la parte política, que si quieres ahora la abordamos, pues ya había dado el paso desde hacía ya unos años. Hmm. ¿Te quedas embarazada? Sí, ¿Cómo fue? me quedo embarazada además con 38 años, o sea que no, bueno, pues para los doctores o los expertos en la parte sanitaria, pues bueno, estamos en un ciclo complicado, en el ciclo Delicado. delicado, efectivamente, pero bueno, que a día de hoy yo creo que también es muy real en el entorno en el que, bueno, en el mundo laboral en el que las mujeres estamos. Total. Y bueno, me quedo embarazada, no, sí es verdad, no fue la primera. Hay que decir que antes de mi peque tuve una pérdida, porque simplemente las cosas pues no sucedieron al ritmo al que tenían que suceder. No hubo nada más. Y bueno, esperé el tiempo prudencial y me quedé embarazada, bueno, y contentos con la decisión y con un montón de proyectos que se abren en ese momento, en la relación de pareja que tengo, pues empiezan a abrirse proyectos que, bueno, y decisiones que empezamos a tomar de manera conjunta, que no solo es el nombre de la niña, sino, bueno, pues todo un plan de vida, ¿no? En ese momento. Y bueno, tuve alguna complicación durante el embarazo y cojo la baja. Cojo la baja por enfermedad en este caso, por riesgo de embarazo, y ya quedo en casa pues prácticamente con 4 meses de... Cuatro no, perdón. Yo creo que fueron como cinco meses y medio. Ya tenía cuando ya me quedo en casa. Me tuvo que ser difícil que después de un aborto te diga que hay riesgo en el embarazo, ¿no? Sí, bueno, ahí entran muchos miedos, entran muchos temores. Sí es verdad que yo la espinita de la pérdida no es que me la quitase rápido, pero sí que fui muy clara en este caso con la tocóloga con la que yo tenía confianza y le planteé, oye, necesito que me digas si por una cuestión de edad esto para mí va a ser una dificultad y tengo que recurrir a otro tipo de métodos que hay ahora mismo y que se brindan, ¿no? Y me dijo que no, que era algo además muy común, que a veces sucede y no tiene nada que ver, no va asociado directamente ni con la edad, sino simplemente que la naturaleza entiende que el desarrollo no es el adecuado y automáticamente el cuerpo empieza a asumir esa pérdida, ¿no? Eso fue lo que ocurrió, nada más. Entonces sí es verdad que esperé un tiempo, pero bueno, sé que para muchas mujeres ese tiempo puede dilatarse durante... Yo tardé 6 meses. Tengo que decir que en eso no tardé mucho en volver a tener la posibilidad de quedarme embarazada y en este caso que sí, que las cosas surgieran de manera más adecuada y que terminasen bien, terminasen bien. Y sí, sí es verdad que entran miedos cuando en ese momento muy idílico además, en el que estás viviendo, estás sintiendo muchas emociones que, bueno, pues que hasta ahora eran todas nuevas. Yo sí ya tengo más hermanas, tengo una hermana que ya además tenía niños más mayores y bueno, a través de ella llegué a vivir pues ciertas cosas. Bueno, yo la llegué a acompañar a los cursos de preparación al parto y bueno, sí la llegué a acompañar en algunas situaciones y empiezas a vivir cosas, pero a sentirlas de otra manera. Y bueno, la maternidad te hace sentir cosas de otra manera y sí, en algún momento pues te puede entrar ese miedo a que determinadas situaciones vuelvan a repetirse, pero bueno, yo sí que confío plenamente en la sanidad y en la sanidad pública y tengo que decir que, bueno, que me topé con gente muy profesional y siempre con una mano tendida a aliviar,
porque al final los miedos siempre existen, aliviar esos miedos pues, que nos aparecen a todas, ¿no? En algún momento de debilidad. ¿Cómo fue ese parto? Bueno, pues nada de lo esperado, nada de lo esperado. Tengo que decir que sí, que eso fue algo puntual, ese embarazo de riesgo, pero yo luego durante el embarazo no tuve ninguna otra dolencia. De verdad que tuve un embarazo, como digo yo, de manual, de libro. O sea, yo no tenía dolores, ni no tuve, ¿cómo se llama? Contracciones, ni amenaza de partos prematuros, ni Nada, sangrado, ni problemas de tensión, todo lo contrario, mi tensión yo siempre la tenía baja, no tuve diabetes gestacional, tampoco siempre la tenía media ahí controladita, ¿sabes que no? No, tuve un embarazo, siempre estuve como muy ligera, no engordé mucho, yo subí 12 kilos, o sea, no... Bueno, vamos, yo lo digo y además lo digo siempre, digo, no, yo tuve un embarazo de manual, o sea, kilo por mes casi, o sea que... Y en ese sentido, pues fue todo a pedir de boca. Nunca se me hincharon los pies, ni siquiera en la recta final. Eso, bueno, yo estaba contenta y en una versión que para mí era totalmente nueva, pero que fue muy placentera. Y bueno, sí es verdad que no sé si a todas nos entran ciertos miedos cuando nos toca que llegue ese momento de dar a luz. Y yo lo único que quería era que mi niña nunca estuviese sola. O sea, yo siempre le decía al padre, oye, si como vas a entrar conmigo al paritorio, tú olvídate de mí. Ahí habrá gente que se encargue de que a mí no me ocurra nada, pero tú con la cunita de la niña, donde esa era la única consigna, por decirlo de alguna manera. Ahora, bueno, hay gente, yo no lo hice, pero te dan la posibilidad además de hacer un plan de parto, de tú decidir cómo quieres que sea tu parto. Yo no decidí nada, yo me dejé llevar como me recomendaron y yo creo que fue una manera, bajo mi punto de vista, fue una manera acertada. Fue una matrona en una de las visitas que se hacen al materno, una señora, recuerdo, ya mayor, con un bagaje y con muchísima experiencia. Y la mujer decía que con todos los años de experiencia que había tenido y con todos los años que había estado ella trabajando en el materno, en quirófano, en la zona de paritorio, nunca había visto un parto igual a otro. Entonces, que nos dejásemos llevar, que allí habían profesionales y eso fue lo que hice. Yo no hice ningún plan de parto, yo no... Fue bien el parto. Fue bien el parto, entonces. Bueno, fue precipitado, fue muy precipitado. Yo no hice nada, simplemente me dejé llevar. Yo di a luz, es un dato, el día de las elecciones, el 26 de mayo del 19, el mismo domingo de las elecciones. Entonces, bueno, yo ese día... ¿No fuiste a votar, Ana? Sí, no, había votado, no. Yo había votado por correo. Sí, yo había votado además por correo, porque no sabía cómo podía llegar, porque me cumplía. Bueno, yo me cumplía el 21 y me pasé 5 días, o la niña se pasó 5 días porque eso lo decide ella cuando salir. Mujer prudente, dijo, yo voy a ejercer mi voto por correo, para si acaso yo me llega el momento. con mi derecho, yo cumplí con mi derecho efectivamente y bueno, no sé si fue en abril o algo así, cuando se abre la posibilidad del voto por correo, yo lo hice y ya. Pero sí es verdad que ese día, dicen las personas así como muy mayores, mi tía además lo dice, cuando una mujer embarazada ese día está como muy ágil, es que algo se avecina. Y yo ese día me levanté, que no me pesaba nada. Y recuerdo de levantarme ese día y decirle a mi pareja, no, nos vamos, que a lo mejor he hecho una mano en algún colegio y me fui con mi credencial de apoderada del partido. Pues no sé si estuve en 3 colegios. No a votar porque ya ella había votado. Ya yo había votado, pero yo fui a echar, falta. efectivamente, bueno, el que ha vivido el mundo de las elecciones y de los partidos, bueno, pues hay apoderados, hay interventores que al final velan porque las cosas pues vayan transcurriendo de la manera más correcta. Y bueno, yo tenía mi credencial. Lo que pasa es que ellos tampoco estaban muy seguros de que yo pudiese estar preparada ese día para poder estar ahí. Pero bueno, ya te digo, ese día me levanté espléndida. Y yo dije, no, nos ponemos, me puse un vaquero y me fui Estuve por 3 colegios saludando a gente que conocía y bien. A la hora de comer, fuimos a comer a un sitio de comida así rápida y tal, porque no había hecho mucho. Y el día no me había dado y ahí empecé a notar contracciones. Pero claro, yo dije, cálmate esto, ya porque estamos ya en la recta final, pero no da tiempo de terminar de comer. Sí, terminé de comer y ya ahí empecé a sentirme ya incómoda. Ya recuerdo que además, no sé si esto solo he estado embarazada una vez, solo he dado a luz una vez, pero el pantalón ya me empezaba a molestar.
Yo no sé si en aquel momento uno se hincha ya por todos lados, pero ya yo no cabía dentro de aquel vaquero, no lo recuerdo. Por eso, porque ya yo necesitaba irme a cambiar. Y bueno, las contracciones que empezaron a ser como muy dilatadas en el tiempo, muy separadas, empezaron a juntarse. Y sí es verdad que por iniciativa, en este caso de mi pareja, me dijo, oye, ¿y qué te parece si nos vamos nosotros adelantando y nos vamos yendo para el materno por lo que pueda ocurrir? Que te veo muy relajada. Que te veo... No, me veía que en algún momento ya me estaba yo poniendo tensa con las contracciones. Y sí, efectivamente, pues eso serían como las 3 de la tarde, o 3 y algo. Yo recuerdo, bueno, no es que le recuerde exactamente la hora, lo pone en el informe. Yo entro en urgencias a las 4 y mi niña nace a las 5:05. Pues rapidito. Que Fue menos muy mal que en rápido. el 2019 no había tanto atasco como ahora. Porque No, si no, a lo no, mejor no había no atasco, llegas no al hubo un materno. No. Luego ya después se complicó, me monitorizaron. Pues bueno, sí que tenía contracciones, pero no había dilatado lo suficiente. La doctora que estaba allí con muy buen criterio me dijo que efectivamente yo no tenía un plan de parto y que si entraba en mis planes una cesárea. Y yo le dije, bueno, dicho así, yo no me he planteado nada. Yo entiendo que asumo el criterio médico y si usted me dice, por su experiencia, que esto puede terminar en una cesárea, pues nos preparamos. Y así me preparé, o me prepararon ellos para la cesárea, pero hubo un momento en que las constantes de la niña empezaron a bajar. Ya yo estaba monitorizada, empezaron a bajar y ahí ya... Sí, es verdad que reconozco que aceleraron todo el proceso y fui directamente al quirófano, anestesia general y, pues digo yo, como los pescados, ¿no? Cuando los abren y salen. Bueno, y aquí está la niña en un Y la parto niña que es el que está toca. contenta y todos contentos, pero sí es verdad que, así como digo que tuve un embarazo, como bien te dije antes, que parecía que era de manual, el parto pues no fue ni lo esperado, ni lo planificado, ni lo que uno espera o anhela y compartes además una experiencia y sensaciones que quizás quedan en el ámbito más personal, no solo mío, sino también de mi pareja, y suceden las cosas de otra manera. ¿Cómo te quedas después de la cesárea, llegar a casa? Entiendo que muy cómoda no estaba, dolorosa, ¿no? El otro día hablábamos precisamente de las cesáreas, las posturas, que tira las cicatrices. Sí. Que a los 20 días de parir te fuiste a firmar, ¿sabes? Sí, tenía los puntos de la intervención, en este caso, porque al final fue una intervención quirúrgica de urgencia, con una anestesia general. Yo me despierto como a la 1:30, recuerdo en una sala, yo sola. Y claro, bueno, yo el único miedo que tenía era que la consigna que le había dado al papá era, tú con la niña. Eso no se había podido producir y entonces yo automáticamente, bueno, entiendo que esto es algo que nos ocurre a todas. Lo que primero digo es, ¿y la niña? Claro, recuerdo que el señor que estaba allí me dijo que cómo me encontraba. Yo, no, yo bien. ¿Y la niña? Claro, el pobre diría, pero... Y bueno, nada, me dijo, no, la niña está bien, pero necesito ahora que tú te vayas incorporando y vayas un poco viendo que te encuentras bien, que no sientes mareos. Y bueno, sí, luego yo vi a la niña como a las 2 horas y media después de haber nacido. Sí, a las 2 horas y media en la habitación. Bueno, ¿y papá cumplió con su obligación o con la consigna? O por lo menos aunque sea a través del cristal. Sí, fue el primero que la vio, sí, El porque pobre. además por el nacimiento, por la rapidez, estuvo en algún momento en incubadora, no controlo muy bien el tiempo que pudo estar, porque estaba yo también en la recuperación de la intervención. Y bueno, me supongo que sería eso, 1 hora y pico lo que ella estuvo en la incubadora y fue él quien la vio, claro. Pues la primera, sí lo hizo. Papi y las parejas siempre cuando los vamos adoctrinando, ellos siempre cumplen con los deberes. Sí. Además, es muy protector en ese sentido y sí, lo tenía claro y además fue lo primero que yo le pregunté, ¿viste a la niña? Sí. Sí. Y entonces, como todos los niños, como siempre decimos las matronas, vienen con un pan debajo del brazo. Entonces, el tuyo vino con un pan debajo del brazo. Cuéntanos que llegaste a casa a pesar de una cesárea y toda la recuperación que se necesita, como con más paciencia y más calma de una operación quirúrgica. Pero tú a los 20 días tuviste que saltarte el reposo. Sí, yo durante todo ese tiempo yo estaba en mi mundo, en mi maternidad, en mi no dormir, en mis horas de comida. Yo aposté además por dar el pecho. Entonces, bueno, sabes que también hay un proceso en el que, bueno, pues uno también tiene que ir adaptándose a esa demanda,
a no tener horarios, a que sea la criatura quien vaya estableciendo periodos. Bueno, y bueno, para mí fueron esos 20 días de, no sé si de adaptación, pero sí, yo siempre digo que hay cosas que para los que no las preparan o no los cuentan y que quizás porque no suceden siempre de la misma manera y con la misma dinámica y no nos sucede a todas las mujeres a la misma vez y de la misma manera. Pero sí es verdad que yo siempre digo que hay cosas que los libros de maternidad muchas veces no cuentan. Y es pues cómo, aunque uno pueda estar preparado y sea una niña deseada y sea un proyecto de futuro y sea algo buscado, pues cómo es capaz de no solo cambiarte la vida, que para eso empiezas tú también a prepararte durante todo ese periodo, sino al vuelco que da tu vida en 3,0. Los compañeros y compañeras que te rodeaban del trabajo y demás, es decir, cuando te ven a los 20 días, no se preocupan en el sentido de esta mujer de posparto que está con una cirugía recién hecha. Sí, la respuesta es que no pude haber tenido otra respuesta como la que me dieron, porque para mí fue muy respetuosa, respetaron mis tiempos. Yo, después de las elecciones, yo desaparecí, yo estaba en otro mundo, yo estaba en mi mundo y a otros ritmos que me marcaba, en este caso, la bebé que teníamos en casa. Entonces viví como un poco aislada y me dieron muchísimo espacio y de verdad que siempre estaría agradecida en ese sentido porque no me exigieron nunca absolutamente nada después de las elecciones. Efectivamente suceden las elecciones y nosotros, mi formación política es la Fortaleza Santa Lucía, entonces nos quedamos con el mismo grupo de concejal con el que ya teníamos representación la legislatura anterior, es decir, con 5. Por lo tanto, nada daba por sentado que nosotros fuésemos a entrar en el gobierno. Entonces, bueno, yo había visto que el resultado era ese, que yo iba a asumir mi acta de concejal, pero yo entendía que mi lugar era la oposición en ese grupo de gobierno, junto con mis compañeros. Entonces, sí, pasados esos 20 días, fue un 16 de junio, se convoca la formación de la nueva corporación en un pleno que se hace, pues eso, a los 20 días normalmente de las elecciones. Y bueno, algunos de los compañeros lo habían negociado y no habían especificado con exactitud cuáles eran las negociaciones. Y yo subo al pleno y además recuerdo perfectamente, mi pareja se queda con la niña, mi madre se queda en casa también echando un cabo y mi hermana me sube en el coche porque yo tenía la intervención y no estaba muy ágil como para conducir. Y yo recuerdo de decir, no, estaré aquí en 1 horita porque esto irá rápido. Yo votaré por mi grupo y nos volveremos, porque el lugar que en teoría nos tocaba ocupar era la oposición. No teníamos más concejales que la legislatura anterior. Y bueno, no sucedió así. Entro a formar parte del grupo de gobierno en ese momento, entro a asumir áreas y bueno, lo que iba a ser 1 hora, pues tardó 4 en llegar a casa. Mi familia se entera porque lo ve, o tiene conocimiento porque lo ve en la tele local, en este canal, que se retransmite en directo. Y bueno, ahí sí es verdad que ya entro en una vorágine de trabajo, pero no es por una exigencia ni del grupo, sino por una cuestión de responsabilidad. Entonces, entro con 20 días. En ese momento yo estaba, bueno, tenía los puntos todavía de la intervención, yo todavía tenía secuelas de esa intervención, de esa posoperación. Pero bueno, yo entendí que esa era la responsabilidad por la que me había presentado a las elecciones, que habíamos tenido la posibilidad de entrar a gobernar. Y durante unos meses, concretamente hasta agosto, combiné mi acta de concejal con las competencias que yo tenía delegada en aquel momento y la maternidad que tenía en la seguridad social. Entonces, hubieron meses que fue una dedicación sin cobrar. Estaba yo de maternidad, básicamente, aunque asumía. Fíjate que siempre se habla de los pocos meses de baja de maternidad que se le suele dar sobre todo a las mamás, que es quien lo sufre sobre todo física y emocionalmente, y a los papás también, y es que tú entras a los 20 días. Sí, efectivamente. Yo tengo que decir que sí es verdad que yo esa responsabilidad la asumo, porque es una decisión propia de que primero yo había asumido el compromiso de haberme presentado a unas elecciones y el compromiso es que si ganas, estás ahí.
Yo asumo esa responsabilidad, pero sí es verdad que yo tengo que decir que no asumo esa responsabilidad sola. Yo la asumo porque tengo un apoyo familiar que me permite que yo pueda estar muchas horas por fuera. ¿Te viste un poquito entre la espada y la pared en el sentido de si no asumo esa responsabilidad fallo a mis compañeros, si asumo la responsabilidad fallo a lo mejor a mi hija o a mi familia? No, me voy a retrotraer un poco en el tiempo para luego volver. Yo cuando me quedo embarazada, que trabajaba en una empresa y con la que llevaba trabajando 20 años, por justo la situación que me había pasado 6 meses antes de tener una pérdida, yo a mi empresa no lo comuniqué hasta que no tuve determinadas certezas de que el embarazo pues transcurría pues bien. Pues no sé si lo comuniqué como 3 meses, yo ya tenía 3 meses de embarazo cuando yo ya comuniqué a mi empresa que estaba embarazada y que por lo tanto ellos tuviesen conocimiento de la situación personal en la que me encontraba. Pero claro, en ese momento también se derime en una formación política a 6 meses de las elecciones, pues cómo va a ser la candidatura, claro. Eso no se hace un mes antes. Y yo recuerdo de hablarlo con mi compañero, bueno, con el que a lo mejor podíamos tener el debate sobre la lista electoral, y yo recuerdo poner mi carta boca arriba, ¿no? Yo no entré en una lista o no me añadieron o no hubo un consenso para ocupar un lugar en la lista sin el conocimiento de que yo en mayo daba luz en plena campaña electoral, que era lo que tocaba, o como sucedió en pleno día electoral. Y fíjate cuál fue el apoyo, que decidieron colocarme en el número 2. Iba en el número 2 de la lista. O sea que no fue un hándicap ni fue un problema por parte de mis compañeros el decir, oye, pues no vamos a poder contar contigo al 100% en una campaña electoral con lo que eso implica, vamos a bajarte en la lista. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Yo no venía ni siquiera de estar ocupando ese lugar. Y apostaron por mí y apostaron, además, recuerdo perfectamente las palabras que me dijo uno de los compañeros, te esperaremos a que te recuperes. Eso fue lo que me dijeron. Y efectivamente, pudieron esperar, pero fue una decisión mía estar. A lo mejor cosas que en la empresa privada no las tuviste. No, sí es verdad que en la empresa privada yo tenía un puesto en el que no tenía un esfuerzo físico muy, muy grande. Yo trabajaba de administrativo y recuerdo que además cuando causó baja por enfermedad, que fue el motivo por estar con un embarazo de riesgo, nunca tuvieron ni pusieron en tela de juicio mi baja, ni siquiera la mutua, que al final también hace su trabajo y llama. Nunca me exigieron presentarme en ningún sitio. Ellos entendían que estaba de riesgo. Me pidieron permiso para poder llamarme durante el tiempo que yo estuviese de baja, simplemente para hacer un seguimiento, y respetaron mis tiempos también. Tengo que decir que en eso tuve mucha suerte por los dos lados. La parte profesional, respetaron que en ese momento no me encontrase bien o que el cuerpo no estaba respondiendo de la manera que tenía que responder. Y luego pues la parte de la política, pues también yo tengo que decir que sí, que respetaron todos mis tiempos. Quizás fui yo la que asumo esa responsabilidad de que haberme presentado a las elecciones, no solo haber salido electa como concejal, sino el tener que asumir tareas de gobierno, y yo creí que había que estar. ¿No te desbordaste en ningún momento? Sabemos que después de lo que es el posparto, ¿no? Todo el cambio hormonal, emocional que se produce encima en un cargo, en un trabajo nuevo, todo lo que implica empezar, estar con la lactancia, que tienes que aprender también, tanto tú como tu bebé, ¿no? Adaptarse a no hay horarios y demás, pues todo eso en la mochila me parece un poco apretado. Sí, tengo que reconocer que fue una etapa muy complicada de, como tú bien dices, de llevar esa mochila tan cargada y de intentar hacer malabarismos para poder llegar. La sensación que tenemos las mujeres muchas veces cuando nos asumimos responsabilidades es, porque las asumimos, a veces no es solo porque nos las impongan, sino porque, bueno, entendemos que son nuestras y las asumimos. Y sí, es hacer malabarismos, y por eso dije que bueno, que yo pude asumir esa responsabilidad porque también tenía una parte familiar que me apoyaba. Tenía mi pareja que me apoyaba, tenía mi madre que me apoyaba y que a un toque de teléfono podía estar
podía estar para echarme un cao. Y sí, no sé si le di tiempo a mis hormonas a recolocarse o simplemente ni les hice caso en ese momento por lo que bien decías, ¿no? Tenía tal vorágine de cosas en una situación profesional distinta, nueva. Yo nunca había trabajado en la administración pública, venía de la empresa privada en la que había trabajado desde mi época de la universidad. Empecé a trabajar muy jovencita, con 19 años. Entonces no entendía otra rama que no fuese la empresa privada. Entonces me tocó aprender mucho en la gestión pública, cómo funcionan los procedimientos administrativos y todo eso. Sí, fue una etapa muy complicada para poder equilibrar en todos esos sitios que yo quería estar. Fue complicado. Y a lo mejor, como le sucede a muchas mujeres y muchas madres, independientemente de la actividad profesional o no profesional que hagan, ¿en algún momento te ha llegado el sentimiento de culpa? Sí, claro. Pero eso va con el nivel de exigencia que tengamos. Sí, con quizás también clichés sociales, ¿no? Que el hecho de ser madre parece que vienen implícitos en el nombre, ¿no? Entonces sí, hay muchas cosas que pesan de esa etapa, de uno tener la sensación de, como bien dije antes, de no llegar. Pero no llegar porque no es que nadie te ponga un sitio al que tú tengas que estar, sino es la sensación de que esa es tu responsabilidad y tienes que estar ahí y no estás, o te lo has perdido, o no estás al 100%, o sí estás, pero con la cabeza en otro sitio. Entonces, bueno, sí, hay muchas culpas que yo creo que quedan y el tiempo ayuda a equilibrarlas. ¿Cambiarías algo? ¿Cambiaría algo? No lo sé. Si pudiera volver atrás. No lo sé, porque de mi maternidad, de cuando yo decidí ser madre, de lo que he podido compartir, no cambiaría nada. No cambiaría nada. Intentaría quizás exigirme más para llegar a aquello que tuve la sensación de no haber llegado. ¿Cómo se lleva el hecho? Porque sabemos que al final una concejalía, pues que si tienes plenos, eventos a los que asistir, ¿no? Que también te sigue llevando un montón de tiempo, la niña ya va cumpliendo años, ¿no? ¿Cómo se lleva luego el hecho de que la peque vaya demandando más tiempo, que si hay que llevar las actividades, el colegio, con un trabajo así? Sí, buscas equilibrio, buscas muchos equilibrios. Ya de esto ha pasado 6 años, 7 ahora, justo en mayo, y sí, he vivido etapas en las que recuerdo de llevarme la niña en una mochila en una carrera para poner medallas y yo con la mochila y la niña puesta. Y sí recuerdo en otras circunstancias llevármela, poderla llevar a algún evento, siempre acompañada. Yo no podía ir, si iba con ella, no podía ir sola. Yo recuerdo, por ejemplo, una actividad que, bueno, yo llevaba además áreas que tenían que ver mucho con todo el tema de espectáculos, la calle, el estar en horas que no son laborales. Todo el mundo entiende que la gestión es de 8 a 3, ¿no? Eso son 24/7. Eso dura 24/7. Entonces, sí, yo no solo organizaba una actividad, sino que, bueno, entendía que mi responsabilidad también era estar allí. Si ocurría algo, era yo la que tenía que dar la cara. Si había que tomar decisiones en aquel momento porque las cosas no estaban como se habían planificado, era yo la que tenía que asumir la responsabilidad. Entonces yo no solo estaba en un horario de mañana donde podía conciliar, sino yo también luego estaba por las tardes o donde se terciase. Y recuerdo, yo en los eventos en los que iba, recuerdo concretamente uno con mi niña con 2 años y medio, y me la llevaba y entendía que mami iba a trabajar y que la abuela estaba para cuidar de la niña, porque yo no podía estar pendiente, porque yo estaba en el desarrollo del evento, en el acto. Y sí, entonces, vuelvo a decirlo, toda esa parte familiar para mí ha sido un pilar fundamental para que esto pudiese culminar como culminó, que yo creo que no fue una etapa mala, no solo para mí, sino para el municipio, y donde pude entregar lo mejor de mi trabajo, claro. Maravilloso. Y a ver, también ha sido, supongo que una súper experiencia para tu niña, porque al final nosotros pensamos que
cuando nuestros niños son pequeños, no dejamos huella en la impronta cuando ellos tienen que mirarse en nuestro espejo, porque pensamos que son pequeños, pero realmente tu niña, igual que la niña de cualquier mujer trabajadora, pues habrá visto eso y habrá mamado el decir, oye, este espejo de madre poderosa que está presente, aunque nosotros siempre nos exijamos que necesitamos estar más presente, pero para ella probablemente estuvo presente, tú estuviste presente en muchísimos sitios, momentos, ocasiones especiales, y para colmo se podía ir contigo al trabajo. Sí. Y ella era la campeona que también ponía medallas, o sea que imagínate, si probablemente nosotras somos muy exigentes, pero probablemente si le preguntas a ella, también a lo mejor fueron de los años más felices de su vida, o sea, iba de eventos y de fiestas en horas imprudentes con mami, o sea, que sería la bomba, el Sí, sueño sí. de toda jovencita y trasnochar. Sí, su visión es otra, está claro. Ella al final es la vida que ha conocido porque nació justo en ese momento y nació con todo. Entonces, sí es verdad que su perspectiva entiendo que será otra, que ella entiende bueno, que formaba parte del trabajo. De hecho, yo recuerdo ya menos, pero siendo muy pequeñita, cuando veía cualquier cartel del ayuntamiento, decía, mira, mami, tu trabajo. Desde el momento en el que veía el anagrama de la administración. Sí. Y ahora con casi 7 años, ¿qué te dice ella sobre el trabajo de mamá? No dice nada exactamente, pero a veces se pierde en dónde trabajo. Yo después de salir de la política tengo la oportunidad de entrar en la docencia. Yo me había incorporado estando en la empresa privada. Bueno, como bien dije, yo empecé estudiando en la universidad, terminé mi carrera universitaria trabajando en esa empresa y bueno, me presenté en un momento dado a las oposiciones, todo pues, no me recuerdo ni qué año fue, no sé si fue en el 2015 o bueno, yo no sé ni dónde está, pero me presenté a las oposiciones a ver qué tal era ese funcionamiento de ese procedimiento y bueno, entré en lista en educación. Entonces, una vez termino mi etapa como concejal con competencias delegadas, porque actualmente sigo siendo concejal, pero en aquel momento tenía competencias y por lo tanto profesionalmente me dedicaba a la administración. Cuando yo salgo de esa etapa en esta legislatura, me llaman desde educación para dar clases y entonces, claro, ahora mi niña entiende que su mamá es profe, me pregunta por mis chicos y sí que entiende que el partido también forma parte del trabajo. No sé si es capaz de separar ambos ámbitos o ella entiende que esto forma parte del espacio laboral. Porque ya muchas veces cuando le dedico tiempo a cuestiones del partido, a reuniones, a encuentros o ahí a actos, por ejemplo, yo siempre le hablo de que ella tiene que entender que eso es trabajo. Es como profesionalizar un poco a sus ojos toda esa carga, por decirlo de alguna manera, sí. Sabemos que como cargo público, Ana, pues muchas veces reciben muchas críticas, ¿no? Son personas que suelen ser más juzgadas, alguna vez incluso les llegan a tratar mal. ¿Ha tocado que a lo mejor tu hija haya sido consciente de eso? ¿De alguna manera les ha afectado? Que yo sepa que haya sido consciente, no. Es muy pequeñita, tiene 6 años, va a cumplir 7 ahora en mayo y está alejada de las redes. ¿Y te preocupa que cuando vaya creciendo, si tú sigues en este mundo, sí vaya siendo consciente y le pueda afectar? Sí, claro que me preocupa que le pueda afectar, pero espero, que es lo que yo entiendo que todos trabajamos, a que puedan tener criterio y que tengan, pues bueno, si tiene alguna duda, que tenga la posibilidad y la libertad de venir a contártelo y que pueda escuchar que de todo pues siempre hay dos versiones y que pueda tener criterio, pero sí, claro que me preocupa mucho que una decisión mía, un paso adelante mío, una etiqueta que me pertenece a mí, o sea, yo estoy afiliada a un partido político con una ideología y bueno, con una trayectoria, con un trabajo que solo debe etiquetarme a mí porque ese paso lo he dado yo. Y en eso he sido siempre muy protectora con mi familia. Este paso es mío, por lo tanto, todo lo que venga lo asumo yo, porque es mi decisión. Y siempre he intentado proteger ese espacio más personal y vivir un poco más alejado dentro de lo que se pueda, pero de todo el mundo político. Yo a mi hija no le hablo por eso de política, le hablo de trabajo. Me voy a trabajar. ¿Cómo resumirías cómo ha sido tu maternidad?
Un poco para ir cerrando. Bueno, no la tacharía de mala en el sentido de... Pero sí es verdad que me quedan, o que me pudieron quedar cosas pendientes. Pero ya he dicho que eso es porque el listón que nos ponemos cada una, o lo que esperamos que vaya a suceder, y a veces pues no sucede. La vida nos pone en situaciones que ya no solo porque asume un cargo público. Hay mujeres que lo que la vida le depara cuando deciden ser madres, pues no es lo que esperaban. Y bueno, sacamos cierto coraje y tal, y se tira hacia adelante. Entonces, pero sí. ¿Volvería a repetirlo? Sí. Pero intentaría cambiar algunas cosillas, sobre todo de lo personal. Intentaría cambiar algunas cosillas de lo personal. Pues muchas gracias, Ana. Me ha parecido súper interesante la historia, una historia diferente, un trabajo diferente, que al final son pocas personas las que se dedican a esto, ¿no? Y lo que implica al final también un aspecto como es la maternidad o la paternidad para esos hombres que también dentro de la política lo vivan. Y no es nada fácil compaginar una cosa con la otra, por lo que estamos viendo. Sí, ni siquiera, ya uno, como bien decía antes, hay que hacer en muchas ocasiones malabares para poder llegar a todos estos retos que uno se marca, ¿no? Y bueno, sí es verdad que luego está la otra parte que padece el que tú pues no puedas estar o tengas que estar en un segundo plano. Sí, yo he podido hacer muchas de las cosas que he hecho porque he tenido quien me apoye, está claro, y entre ellos mi pareja y mi madre. Sí, en esa red de apoyo que además es importante siempre que uno da este paso a la maternidad, pues en un caso así más todavía. Sí, hubiesen sido las cosas distintas, lo tengo claro, hubiesen sido distintas, muy distintas. Yo creo que también a lo mejor deberíamos de darle esa lanza a esos compañeras y esas compañeros de trabajo y de partido, que al fin y al cabo, independientemente de que estás en un servicio público donde sabemos que todo es 24/7, realmente yo creo que las maternidades están cambiando gracias a hombres y mujeres que son más conscientes de que nosotras necesitamos también nuestro tiempo y nuestro espacio de recuperación física y de recuperación emocional y de crear el vínculo que tenemos con nuestro bebé para después poder dedicarnos en cuerpo y alma como hiciste tú. O sea que súper aplauso para tus compañeros, para tus compañeras y ojalá sea el ejemplo de esas maternidades reales y esos pospartos reales que al final, bien acompañados, hacen que sean un éxito y un placer, aunque tengas que dedicarle mucho tiempo a la vida política. Sí. Pero bueno, eso es una elección, pero sí que me siento también afortunada de que mis compañeros en momentos, bueno, ya lo comentabas antes, todo ese periodo posparto donde las hormonas, pues, es inevitable que estén. Y sí, algunos fueron mi paño de lágrimas en algún momento. En algún momento de circunstancias en los que pues, me veía desbordada y bueno, yo le decía, bueno, tú discúlpame, es que son las hormonas, le decía. Y me decía, no te preocupes, si necesitas tomarte un tiempo, si quieres que yo vaya, si quieres que yo te ayude en algo, siempre reconozco que he sido afortunada en ese sentido, en tener un grupo, éramos un grupo pequeño, pero sí que nos apoyábamos unos a otros cuando cualquiera flaqueaba. Gracias por venir, Ana. Muchas gracias a ustedes, un placer. Y gracias a ustedes por seguir viendo nuestros vídeos. Recuerda compartir, suscribirte al canal, seguirnos en las redes sociales y nos vemos en el próximo episodio.